muy al principio del siglo XVI, que lleva un pendón, y en ese pendón, si nos fijamos, vemos una copa, es el Grial, y arriba pone Galicia. Representa al reino de Galicia en una cosa que tiene mucho que ver con lo que nos trae aquí, porque es realmente una especie de novela histórica en imágenes de un emperador al que José Luis seguro que puede evocar mucho mejor que yo, que es Maximiliano de la casa de los Habsburgo, una dinastía de esas que no tenían los visigodos, ¿no? Y él se construye un pasado novelesco en el cual pone en su séquito pues nada más y nada menos que a Carlomagno, a los grandes reyes y héroes romanos y griegos, ¿no? Todo ello en un gran aparato propagandístico basado en la creación, pura y dura creación, que hoy llamaríamos novelesca, como en aquel tiempo no existía, ¿no? Tal como lo concebimos hoy en día, la novela histórica. Pues él hace un programa iconográfico dirigido también a una sociedad que vivía también en una realidad dominada por las imágenes, ¿no? Como empieza a pasar hoy otra vez, ¿no? Paradójicamente, a través de este mundo de pensamientos en iconos y en imágenes instantáneas. Bueno, pues ellos crean unos iconos y unas imágenes que simbolizan todo eso. El Grial, que fue uno de los grandes protagonistas de las jornadas anteriores, resulta ser el símbolo más prevalente y más constante que ha identificado al reino de Galicia como entidad política y como entidad literaria también, ¿no? Y por eso un emperador como Maximiliano en su séquito hace figurar también a ese caballero. Y eso nos lleva a la ponencia también de Alejandro, que yo creo que ha sido magistral en el sentido de que nos ha explicado cómo una novela histórica es fundamentalmente una arquitectura, una construcción en la que uno necesita fundamentalmente un entramado para construir y después retirar hábilmente ese andamiaje para que no se note, como si no estuviera ahí. Imaginemos un gran edificio moderno pero con los andamios puestos, pues no funcionaría. No, después debemos retirar hábilmente el andamiaje, y eso es lo que hacen grandes maestros como los que hoy nos acompañan, ¿no? Eso es algo muy, muy singular. El Grial de las jornadas pasadas, entre otras cosas, es también un tesoro, que es de lo que vamos a hablar ahora, porque el tesoro de Guarrazar, llamado así, tesoro de Guarrazar, entronca directamente con una tradición muy galaica y de muchos otros sitios, de tesoros ocultos y escondidos. Decía Álvaro Cunqueiro que lo que más quiere un tesoro es ser encontrado. Bien, pues los que se dedican a descubrirnos esos tesoros de muchos tipos son los novelistas, en este caso las personas que se dedican a la novela histórica. Por eso creo yo que todo eso liga completamente el motivo que nos trae hoy aquí a esta tarde. Tesoros míticos y tesoros reales. Muchas veces pensamos que los tesoros son solo míticos, pero el de Guarrazar nos demuestra que no, también hay tesoros reales. Bueno, la existencia de tesoros reales a lo largo de la historia ha sido una realidad. Por circunstancias muy diversas, la gente ha ocultado cosas. Unas veces porque podían resultar peligrosas en un momento determinado, podían resultar peligrosas para el poseedor. Otras veces porque podían resultar peligrosas por alguna cuestión o alguna característica que en lo que se estaba ocultando podía tener. El tesoro necesariamente no tiene el por qué tratarse de joyas, de piezas, una cosa así. Es algo que tiene valor, y el valor puede radicar en diferentes elementos, en diferentes circunstancias, ¿no? Hombre, yo creo que también hay muchísimo mito en torno a la existencia de lo que son, ocultos, donde no hay una leyenda sobre la existencia de un tesoro oculto. Yo decía antes un poco de broma, tesoros del tiempo de los moros, que son los que se suelen siempre situar en ese entorno, ¿no? El moro es el que ha ocultado algo cuando tiene que marcharse, en un momento que tiene que irse. Yo no sé por qué, alguien me decía en cierta ocasión por qué los moros se convierten un poco en el referente de los tesoros, y probablemente me decía,
es muy posible que esté ligado, podían haber dicho tesoros de los judíos también, es muy posible que esté ligado a los momentos de la expulsión, es decir, cuando los moriscos son expulsados de España, es decir, los moriscos son cristianos, pero son de ascendencia musulmana, lo mismo que le ocurre a los judíos, no pueden sacar del reino ni oro ni plata, ni caballos, porque está prohibido. En los decretos de expulsión que hace tanto los reyes católicos con los judíos como Felipe III con los moriscos, tienen prohibido eso. ¿Eso a qué les llevó? Pues también pensaron que podía ser una situación temporal. De manera muy clara los judíos, en menor medida quizá los moriscos, pensaban que podían volver. Y por lo tanto, lo mismo que yo he explicado antes con el tesoro de Guarrasar, ocurre con estas cuestiones. Podían volver y por lo tanto poder recuperarlo. Yo creo que todo el mundo ha oído alguna vez oír hablar de esa tradición que han conservado las familias sefardíes de mantener la llave de su casa. Su casa no se la podían llevar en la expulsión. Se quedaron con la llave y se la transmitieron de una familia a otra porque pensaban algún día volver y poder abrir la puerta de la que había sido su casa. Por lo tanto, ese deseo de volver es lo que lleva a ocultar tesoros, porque pueden ser recuperados, en muchísimos casos, no siempre, pero en muchísimos casos. Y probablemente el último recuerdo que tenemos es el de la expulsión de los moriscos, y por lo tanto se asocia a que esos moros habían dejado cosas ocultas. También de la época de la dominación musulmana, que aquí en Galicia fue menor que, por ejemplo, en Andalucía, en mi tierra, donde sí estuvieron muchísimo tiempo, y entonces se pensó que con su marcha. Piénsese que cuando la corona de Castilla se apodera del Valle del Guadalquivir, Fernando III conquista ciudades como Córdoba o como Sevilla, no queda población musulmana, en contra de una opinión muy extendida. Es decir, la población musulmana, los mudéjares que quedan en un primer momento, la conquista de Córdoba es del año 1236, la de Sevilla de 1248, en 1253 se produce una gran rebelión de los mudéjares que o tienen que marcharse a Granada o al norte de África. No queda mucha población musulmana en aquellos dominios. Mucha de esta gente, cuando tiene que marcharse, ocultaron también cosas y quedó en el imaginario, ahora se dice imaginario colectivo, la posibilidad de que allí hubiese unos tesoros. Probablemente eso. Y luego, y ya termino para que hable José Luis, está el tesoro mítico, ¿no? El tesoro en torno al cual hay un objeto al que se dota de un poder extraordinario, ¿no? El grial es uno de ellos, probablemente el más importante y buscado durante generaciones y generaciones. Alguien puede pensar que lo del grial era una historia, en fin, relacionada con el mundo medieval, lo que hacen determinados trovadores, Robert de Boron, por ejemplo, von Hessenbach, en fin, Chrétien de Troyes. Es decir, esta gente hace obras literarias que se refiere a ello, pero es que el grial fue buscado en el siglo XX. Los nazis buscaron el grial con una, en fin, perseverancia digna de mejores empresas, no de aquella. El propio Heinrich Himmler está en España buscando ese grial que no va a encontrar, ¿no? Otto Rahn, por ejemplo, va a dedicar una tesis doctoral, una tesis, en fin, de muchísimo fundamento, donde él trata de combinar el tiempo de los trovadores, de los templarios, de los cátaros, que todos coinciden en el sudeste de Francia, en lo que luego se llamó Occitania. Ahí está también el grial. Alguien ha dicho que el grial es lo que se llevan de Montsegur algunos resistentes que logran escapar, según una leyenda muy extendida en la Edad Media. Existe también ese tesoro, que no es un tesoro de valor material, es decir, en dinero, en joyas y tal, pero que sí puede proporcionar un enorme poder al que pueda poseerlo, ¿no? Es decir, es el famoso genio de la lámpara. Buenas tardes de nuevo. Evidentemente el mundo de los tesoros para la novela histórica es un tesoro. Es un tesoro porque todos queremos encontrar, queremos apoderarnos de un objeto o de una serie de objetos maravillosos que constituyen un tesoro, entre otras cosas porque un tesoro es una riqueza extraordinaria para quien lo encuentra. Y hay muchas novelas en torno al mundo de los tesoros. Acaba de concluir su primera intervención Pepe con el tesoro de los cátaros, esos cátaros que se escapan, según la leyenda, del castillo de Montsegur justo el día anterior
a la destrucción del castillo y la quema de los cátaros en el campo de los cremas, de los quemados, y que se llevan ese tesoro que nunca ha aparecido y que mucha gente ha encontrado, en cierto modo también relacionado con el mundo de los templarios, el famoso tesoro que tenían los templarios en la encomienda de París y que se llevaron justo antes de la disolución de la orden en unos carros, en fin, que son leyendas magníficas para hacer novelas. En las novelas, mejor dicho, en la realidad, los tesoros fundamentalmente ocultos proceden fundamentalmente de dos fuentes, ¿no? Por un lado, los tesorillos, más que tesoros, tesorillos ocultos, lo que decía también Pepe, ¿no? En un momento de crisis, de invasiones, de inestabilidad política o militar, alguien que esconde lo que cree que es muy valioso y que le pueden robar si cae en manos del enemigo, ¿no? Y luego las ofrendas funerarias, que son fundamentales en el mundo de la arqueología. Al capitán le comentaba hace un rato que en Aranda de Moncayo, un pueblito allá en la Sierra del Moncayo, en Aragón, hace unos pocos años encontró un tesoro espectacular, que eran una serie de cascos celtíberos. Ahora nos parece un tesoro, entonces a lo mejor no. Unos cascos celtíberos que un agricultor pues encontró en su campo excavando la necrópolis celtibérica, y realmente el hallazgo, no se pueden ustedes imaginar la belleza de esos cascos, 17 cascos celtíberos de una perfección extraordinaria y muchos de ellos casi intactos. Les faltan las plumas, evidentemente, ¿no? Unos cascos de bronce absolutamente espectaculares, ¿no? Un hallazgo casual, arqueológico, de una ofrenda funeraria de unos guerreros que murieron probablemente en torno a la campaña de las guerras de Numancia, y que este agricultor encontró. Y también, a cabo, es muy importante para el mundo de la novela los tesoros que han sido de alguna forma falsificados. Por ejemplo, el tesoro de Atreo, que excavó Evans, parece ser que no es original, sino que él fue recopilando una serie de piezas, encargándoles a orfebres de la zona esos materiales de oro, de plata, etcétera, pero que no responden a un tesoro histórico, sino a un tesoro recreado para engañar en el siglo XIX. Es decir, que es un mundo apasionante, porque al fin y al cabo las novelas siempre van intentando buscar esos tesoros. Y aquí parece que hay un tesoro también por ahí que nos está dando un poco la lata, ¿no? Pero bueno, hay fundamentalmente dos grandes tesoros en el mundo, por lo menos en el mundo medieval, además de los tesoros del mundo antiguo, del mundo egipcio, del mundo griego, que son los tesoros de los cátaros y los tesoros de los templarios, que han dado una cantidad de novelas históricas y pseudohistóricas realmente impresionante. Sí, yo quería añadir una cosa. En el mundo de la novela, la existencia de un tesoro siempre, al menos tal y como yo lo veo, siempre lleva a que el novelista tenga que responder a algunas cosas. Es decir, la aparición del tesoro, encontrarse un tesoro, la búsqueda de un tesoro, obliga siempre a plantear quién lo esconde, por qué lo esconde, en qué circunstancias lo esconde, y eso permite construir la novela. Y me he acordado ahora mismo de que hay una novela fantástica, con un tesoro que es no es una novela histórica, pero es una novela negra. Me estoy refiriendo al Halcón Maltés, la novela de Dashiell Hammett. Fíjense cómo construye Dashiell Hammett su novela. Es histórico, no es una leyenda. Alguien puede pensar que esto era una leyenda. Cuando Carlos I le entrega a los caballeros de Malta, a lo que luego serán los caballeros de Malta, o a partir de ese momento serán los caballeros de Malta, le entrega la isla de Malta, porque ellos han sido expulsados de la isla de Rodas, que era donde estaban. El avance otomano por el Mediterráneo es un avance, en fin, muy importante, ¿no? Preocupa a la cristiandad muchísimo, ¿no? Fíjense, en el año 1480 han puesto el pie en Otranto, en el sur de Italia. Aquello conmocionó a la cristiandad, ¿no? Bueno, pues se tienen que replegar, y los caballeros que defienden Rodas encuentran la ayuda del emperador, de Carlos I, que les entrega Malta. ¿Y qué hace en el contrato, digamos, de cesión de la isla de Malta? A cambio de entregarle la isla, lo que los caballeros tienen, hoy se discute muchísimo si es un halcón de caza, de un ave de cetrería, si es uno o eran dos. Tanto da, si eran uno o eran dos, que tenían que entregarle el Día de los Santos. Es decir, en la corte española tenían que aparecer un enviado del maestre de la orden entregando el halcón. Bueno, ahí tenemos una historia. ¿Qué hace Dashiell Hammett? Construir su propio halcón
porque entonces sí hay una leyenda que es la que él va a utilizar, y es que los caballeros, en fin, el primer halcón que le van a mandar les parece muy poco un pájaro. Deciden entonces elaborar una pieza de oro macizo, adornada con piedras preciosas, y eso es lo que le van a mandar. Y la leyenda dice: el halcón no llegó nunca a su destino. Alguien dice: el barco en el que navegaba se hundió, piratas berberiscos se apoderan del barco, o alguien echó mano al halcón y contó luego una historia, etcétera, etcétera. El halcón no llega a su destino, pero no se pierde, y es un tesoro. ¿Qué hace Dashiell Hammett? Bueno, pues si no han leído la novela o han visto la película de Humphrey Bogart, que es quien protagoniza la película, bueno, pues envuelven con yeso al halcón para camuflarlo de alguna manera y poder esconderlo para traficar con él, el tráfico de obras de arte. El tráfico de obras de arte tiene también una de sus raíces en la existencia de tesoros ocultos, es decir, piezas que no se conocen, que se han descubierto y que por lo tanto pueden ser muy lucrativas para el individuo que las descubre si no se legalizan, por decirlo de alguna manera. Y en eso tiene que ver muchísimo la legislación. En el caso del último tesoro visigodo, vamos, el tesoro de Guarrasar, ¿no? La legislación española era una legislación muy tenue, muy débil. Fíjense, permitió desmontar el Palacio de los Fajardos en Almería, y hoy donde lo tenemos que ver es en el clúster de Nueva York, en el Metropolitan. Allí es donde está el gran patio renacentista, y esto ocurrió el siglo pasado. Y además desmontaron el patio del palacio, se lo vendieron a un marchante francés sin problema absolutamente ninguno para sacarlo de España. Hoy no sería posible. ¿Por qué? Porque la legislación ya no lo permite y se trataría de impedir. Pero estamos hablando de antes de ayer, desde el punto de vista histórico. Esto estaba ocurriendo en nuestro país a principios del siglo XX. Por lo tanto, la legislación muchas veces permitía que tesoros que podían descubrirse, las piezas terminasen saliendo de España, y que el país recipiendario que recogía las piezas no tuviese obligación ninguna de devolverlo. No tuviese obligación, porque la legislación además le amparaba, ¿no? Es decir, este es un mundo fascinante, desde todas las esquinas de las que se quiera analizar. O sea, tan fascinante que digamos, arrimando un poco el ascua a nuestra sardina aquí en Galicia, aquí tenemos tesoros de las dos clases, ¿no? O sea, solo en esta contorna que nos ocupa aquí de Verín han aparecido, supuestamente, varios tesoros físicos constituidos por oro, ¿no? Al oro quería yo llegar, ¿no? Bien, y quizá uno de los tesoros más conocidos y perfectamente visitables que hay en Galicia es el conocido como Tesoro de Caldas, del que actualmente se conservan, creo que son unos 57 kilos de oro. 57 kilos de oro. Bien, en diversos tipos de piezas antiquísimas. Ese tesoro fue detectado fundamentalmente gracias a las investigaciones de la Guardia Civil en su momento, pues porque se empezó a ver que el precio del oro bajaba, porque aquella gente sacaba oro al mercado. Y no se sabe cuánto oro llegaron a poner en circulación, pero sí se notó una fluctuación en el precio general del oro. Y cuando la Guardia Civil interviene y localiza lo que queda del tesoro y se pone a disposición del Estado, que es donde debería estar desde un principio, pues se conservan todavía en el Museo de Pontevedra 57 kilos de oro. Como ese hay algunos más, ¿no? Hay otros tesoros que no están constituidos por oro precisamente, sino por bronce o por cualquier otra cosa. Yo vengo de un congreso internacional sobre el oro, y una de las grandes conclusiones que ha habido en ese congreso, grandes especialistas internacionales al respecto, es que muy probablemente en muchas ocasiones el oro para sociedades antiguas era más un vehículo del verdadero tesoro, que era más bien ideológico. Y en el caso, por ejemplo, de investigaciones que se han hecho en Sudamérica, resulta que todo indica que era mucho más valiosa la cera con la que luego se realizaban piezas por un método que se conoce como la cera perdida, que consiste básicamente en realizar unos moldes, introducir cera, derretir la cera con el calor, y el objeto final aparece hecho en oro. Bueno, pues esa cera parece ser, por las investigaciones que se han hecho,
que era todavía más valiosa que el oro en sí mismo. Eso me parece una síntesis fantástica de lo que es lo material y lo inmaterial aplicado a la mente simbólica de las personas. Claro, es que cuando hablamos de tesoros, a todos se nos va enseguida la imaginación a los metales preciosos, platino, oro y plata, fundamentalmente oro, y también a las piedras preciosas, ¿no? Un poco el tesoro es eso, oro, plata, piedras preciosas, objetos maravillosos. Estaba pensando ahora en una saga de novelas en torno a tesoros, fundamentalmente de oro, monedas y piedras preciosas, que son las historias de las islas del tesoro de los piratas, ¿no? El pirata, por cierto, la literatura siempre suele tratar bastante bien a los piratas como si fueran poco menos que unos héroes. Esto pasa a veces, ¿no? Entonces, ese pirata que esconde, que va buscando oro, que va robando oro, atracando a barcos o a puertos o a gentes que pilla desprevenidas, y que va atesorando en una isla del tesoro de forma oculta. Esto sería lo contrario. Es no el que va a buscar un tesoro para hacerse con él, sino el que se hace con un tesoro y luego lo esconde, que es realmente absurdo. En algunas películas y algunas novelas de piratas, desde nuestra perspectiva, sería absurdo cómo un pirata está pasándolo mal, arriesgando su vida, cuando tiene en una isla millones y millones, hoy sería de euros, ¿no? Bueno, es absurdo, pero es lo que hace el motivo que nos incita a todos a leer la novela, ¿no? El tesoro escondido, cuando si lo piensas fríamente, el pirata se podía retirar, él y toda la tripulación, tranquilamente, porque tienen, bueno, unas montañas tremendas de oro y piedras preciosas escondidas en la isla. Pero eso es lo que motiva la novela, ¿no? El esconder el tesoro, y luego, quizá 200 años después, el típico norteamericano que va con la barca, con el barco de recreo, y encuentra el tesoro, ¿no? Hay muchas novelas sobre eso, el tesoro escondido por los piratas. Hablando de piratas, yo creo que Hollywood además creó una imagen estereotipada. Esos piratas lo que hacían era asaltar galeones españoles, ¿no? Entonces los españoles siempre aparecen como los malos, los tontos, la gente incapaz, los malvados, y entonces el pirata, que normalmente se llama Hawkins o se llama Raleigh o Drake, ¿no? Ese es el héroe, ¿no? Todo esto nos lo ha contado Hollywood muy bien para defender el mundo anglosajón de todas las cosas que ha hecho y situar al mundo hispánico en la peor posición posible. Y hemos sido, en fin, un poco tan ingenuos que cuando éramos niños, sobre todo, y el cine levantaba otras expectativas, aplaudíamos cuando el pirata ganaba y asaltaba el galeón español. Pero bueno, esto era una disquisición sobre el tema que me parece interesante, ¿no? Algunas novelas que se han convertido en éxitos extraordinarios tienen su eje central sobre un tesoro. Recuerden El Conde de Montecristo, por ejemplo. Es decir, el centro de la novela es el deseo de venganza de Edmundo Dantes, pero la clave está en el tesoro que puede tener, y en este caso, en lugar de, fíjense, la palabra atesorar, es guardar, tener, acumular, que parece que es un elemento muy ligado a esto. Bueno, Edmundo Dantes no quiere atesorar, sino que se va a gastar el tesoro en cumplir. Dantes se lo gasta, pero sí, los piratas no se lo gastan. No se lo gastan, efectivamente, que esa es otra contradicción. Y luego hay algunas historias de tesoros muy recientes que son verdaderamente llamativas. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes, seguro que sí, ha oído hablar del tesoro del Vita, que es un tesoro ligado a la Guerra Civil Española, ¿no? El nombre de Vita viene del nombre del yate que el gobierno de la República utiliza para sacar numerosas obras de arte, no hablo ya de tesoro monetario, también lo había, el gabinete numismático del Museo Arqueológico Nacional fue expoliado literalmente. Las declaraciones de Mateo y Llopis le ponen a uno los pelos de punta, cuando llega un subsecretario del Ministerio de Cultura del gobierno republicano y se lleva las monedas de oro y plata que hay en el gabinete numismático. Se han perdido para siempre. Había monedas visigodas, más de 400. Y claro, monedas visigodas no había nada más que en España, por razones obvias. Pues nos hemos quedado sin ellas, porque monedas musulmanas se perdieron muchísimas, de las acuñadas por Abderramán III, por ejemplo, Alaquén II, Abderramán III, pero esas se han encontrado, y ello sabe José Luis, muchos se han encontrado también en otros sitios. Esas se perdieron absolutamente todas. Fíjense, un tesoro cuyo destino no sabemos dónde está. Hay quien ha culpado a Indalecio Prieto, hay quien ha culpado a Negrín,
Pero sea cual sea el culpable, lo que sí ocurrió es que se perdieron valiosísimas piezas del patrimonio histórico artístico español como consecuencia de aquella cuestión. En fin, fíjense, tesoros, vamos a decir, ideológicos casi. O sea, se pierden por una razón, en este caso donde hay un elemento ideológico muy importante. Hoy esto es casi políticamente incorrecto decirlo, pero bueno, como los escritores decimos lo que pensamos muchísimas veces, pues dicho está. Igual podríamos abrir un primer turno de preguntas, ¿no? Porque yo creo que la información hasta ahora es ya suficientemente densa, ¿no? Como para seguir. Si alguien tiene posteguilla. La próxima vez me lo tienes que enseñar, ¿eh? Te lo enseño. Tiene una explicación, estoy haciendo algo de trampa. Yo me lo imaginaba, yo me lo imaginaba. Pero podéis venir a mi casa y os enseño un alcornante, ¿no? Como de la película, clavado. Es porque la cartelera tuya en la Comunidad Valenciana, Valencia, es una publicación sobre cine, teatro y cultura que se celebra a 50 años en Valencia, y tiene unos premios que hace, ¿no? De distintas categorías, de arte, de cine, de teatro, y ellos, como son muy cinéfilos, el premio que te entregan es una reproducción del halcón maltés que utilizó Humphrey Bogart. Ah, bien, ya está esto. Yo tengo uno de esos. Vamos. Bueno, pero eso es una leyenda. Bueno, hombre, hay una leyenda, hay una... ¿Qué le pido de manera simbólica a los caballeros de Malta? Bueno, parece que la leyenda lo que dice es que le regaló el halcón al rey, el conde de Castilla, y le dijo, me lo tienes que pagar en el plazo de un año. Al rey... Al rey preso y tal, al rey se le olvida el pago que tiene que hacer, aquello alcanza una suma fabulosa y se produce la independencia de lo que era el condado de Castilla. De todos modos, como decía Santiago en el caso de las tumbas de los faraones, las tumbas de los grandes personajes siempre han sido objeto de codicia. De hecho, los grandes tesoros del antiguo egipcio han sido saqueados porque las grandes tumbas están, la de Tutankamón era un faraón secundario enterrado debajo de Tutmosis, ¿no? Pero los grandes faraones, las tumbas de los grandes faraones con todos los tesoros, que imagínense cómo serían si la tumba de Tutankamón era los tesoros que tenía, imagínense la de faraones como Ramsés II, Tutmosis II, Tutmosis III, debía ser algo realmente, vamos, supongo, ¿no? Espectacular, que han sido saqueadas. Hay dos tumbas que están todavía por encontrar, las dos grandes tumbas de grandísimos personajes, de los 4 o 5 grandes personajes en cuanto a caudillos de la historia de la humanidad. Una es Alejandro Magno, ahí tienes una novela estupenda, ¿no? Que por cierto, ayer salió una noticia en un periódico de que han encontrado mediante un sistema de cámaras de drones un lugar que puede ser, cerca de la Masjid de Shiva, que puede ser la tumba de Alejandro, pero todos los años aparece la tumba de Alejandro. Aparecen, en fin, una serie de cuestiones que pueden indicar dónde está la tumba de Alejandro Magno. Que imagínense cómo será la tumba de Alejandro Magno, si es que existe y si es que se encuentra, lo que habrá allí. Y la segunda es la tumba de Gengis Khan. Yo escribí una novela, El amuleto de bronce, sobre este personaje, el emperador de los mongoles, que según nos cuentan las crónicas, que yo dudo mucho, pero en fin,
un tumán, es decir, 10.000 hombres, un tumán era una división de 10.000 soldados mongoles, acompañaron al cadáver de Gengis Khan desde lo que hoy es China, el imperio, el reino de Xixia, actualmente lo que sería el norte de China, ya en la frontera de Mongolia, la Mongolia exterior. Lo acompañaron hasta las montañas del Burkhan Khaldun, unas montañas a unos 150 kilómetros al norte de Ulan Bator, la República de Mongolia. Y si es verdad lo que cuentan las crónicas, la tumba de Gengis Khan está en un lugar difícil de acceso. La montaña de Burkhan Khaldun son la escala de Asia es. Aquí los montes de Galicia y los montes de Oro son muy grandes, pues imagínense que sería una mota de polvo comparada con las montañas del norte de Mongolia. Bueno, pues cuentan estas crónicas que se hizo un enorme agujero en el suelo, que se depositó allí el cadáver de Gengis Khan con algunas de sus 500 esposas o concubinas y todos los tesoros que en cantidades inimaginables. Gengis Khan construyó un imperio desde Europa, desde el Caspio hasta el mar de la China y desde Siberia hasta la India, incluido toda Asia Central, ¿no? Imagínense el tamaño del imperio y las riquezas de la ruta de la seda, etcétera. Todos los años hay expediciones norteamericanas en busca de la tumba de Gengis Khan, pero cuentan estas crónicas que el agujero fue tremendo. El agujero, se pusieron los tesoros, se tapó la tumba con miles y miles y miles de toneladas de tierra y luego estuvieron pasando los caballos por encima, plantando árboles, y fueron ejecutados todos los soldados, los 10.000 que habían acompañado al cadáver de Gengis Khan, para que nadie supiera dónde está la tumba. El día que se encuentre la tumba de Gengis Khan, que también todos los años aparece alguien diciendo he encontrado la tumba de Gengis Khan, debe ser algo realmente un tesoro fabuloso, ¿no? Del oro, ¿no? Y luego hay los tesoros que no son realmente nada de lo que hemos dicho, sino simplemente la posesión de un valor. Fíjense, los hititas, que es un pueblo asentado en el centro de Anatolia, de lo que hoy es Turquía, llegan a conocer la metalurgia del hierro para fabricar armamento. Cuando los ejércitos de alrededor, de los países vecinos, vamos a decir, utilizaban armas de bronce. Imagínense ustedes a un guerrero con una espada de hierro haciéndola chocar contra otro que tiene una espada de bronce. El de la espada de bronce se queda sin espada al primer choque. Los hititas mantuvieron el secreto de la metalurgia del hierro durante muchísimo tiempo. Era un tesoro. Y mantuvieron una superioridad militar en toda la zona mientras no se difundió la metalurgia del hierro y los demás países pudieron fabricar también armas de hierro y por lo tanto enfrentarse en condiciones de igualdad de armamento. Esto ha ocurrido con muchas cosas a lo largo de la historia, que son tesoros. Por ejemplo, la cartografía. Otro también, claro. Eso, pero fíjense ustedes lo que era la cartografía, disponer de en un momento en que yo es que me impresiona de manera extraordinaria cuando, no sé si ustedes han visto las reproducciones de algunas de las naves, de la Carabela, de la Pinta, de la Niña, de la Santa María, de la nao Victoria, con la que vuelve el Cano después de darle la vuelta al mundo. Uno ve esos cascarones y dice que estos hombres se montaran aquí con unos instrumentos de navegación, los de su tiempo, muy limitados. Había que tener un valor, vamos, visto desde la perspectiva nuestra, un valor extraordinario. Es un poco hacer presentismo, ¿no? Pero claro, disponían a lo mejor de cartas de navegación. Aquello era el gran tesoro de la época, era el gran secreto militar de la época, de no difundir y que otros no supieran qué decían aquellas cartas, y que por lo tanto se podía saber vientos dominantes, corrientes marinas, bajos, bajíos donde los barcos pueden encallar, etcétera. Eso que lo sabe un país tiene una ventaja enorme sobre otro país. En este caso, por ejemplo, la competencia era entre los portugueses y los castellanos. Fíjense ustedes, si era que se habían repartido el mundo en Tordesillas, le habían trazado un hemisferio y habían dicho esta mitad para vosotros y esta para nosotros, y aquí no entra nadie más. Bueno, pues la competencia entre unos y otros por el control de las rutas, por el control de las cartas marinas, suponía un tesoro extraordinario, ¿no? Es decir, lo ha dicho José Luis antes, no siempre tienen que ser, en fin, joyas, monedas, piedras preciosas, metales preciosos, en fin, hay muchas clases de tesoros. Quien tiene un amigo, ¿no?, tiene un tesoro. Por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta?
gran secreto de la seda. El gran secreto, sí, sí. El gran tesoro que era, sí, sí puede ser cualquier cosa que permita tener poder. En la trilogía de Santiago, en la Legión Perdida, precisamente está ese posible viaje de los restos de una legión romana hasta China, con aquellos documentos esas crónicas nos presentaste en la novela, y efectivamente, cuando llegaba la seda a Europa, al Imperio Romano, antes de saber de dónde venía, en Europa los romanos no sabían, ¿no? En Santiago, no sabían qué tejido era ese, de dónde, si salía de un árbol, de una planta, de un animal, no lo sabían, ¿no? No lo sabían, se admiraban de la calidad del producto y pagaban ingentes cantidades, ¿no? Hasta 100 millones de sestercios al año se gastaba, según Plinio, en los productos que venían de la ruta de la seda. Además, un tejido como el de la seda, Pepe y yo estuvimos en Siria, en Palmira, la ciudad que ha sido destruida, las ruinas destruidas por el Daesh hace unos pocos años, y en las excavaciones se encontraban fragmentos y pedazos de seda, algunos, yo recuerdo uno de color amarillo y morado, que eran, es que lo veías, era un del siglo III, de hace 1700 años, y es que estaban perfectos. O sea, el clima de Palmira es desértico, muy seco, y por tanto conserva muy bien los tejidos, ¿no? Pero es que era de una calidad, todavía esa seda realmente asombrosa, ¿no? Era un tesoro, claro, ese tejido que nadie sabía de dónde. Como dice usted, que fue un secreto muy guardado hasta que llegó de Justiniano y consiguió. Seguramente eso de los monjes trayendo los capullos, normalmente esto se consigue pagando, ¿eh? Estos secretos se ganan pagando, pero bueno, es una historia muy bonita. Compré esta semana una novela que se llama, no recuerdo la autora, Constantinopla se llama la novela, que habla de Justiniano, igual ahí cuenta algo de la seda, ¿no? No recuerdo, es una autora. Sí. Hubo plantaciones de caucho, no había pocos cauchos que hay en la cuenca del Amazonas, y era horrible, los individuos eran una esclavitud terrible, y tenían que ir de un árbol de caucho al otro, y los servicios con los cuadrados, hasta que no recuerdo que el inglés escondió las uñas de caucho y se las llevó para Indonesia y consiguió hacer ya plantaciones de caucho y los precios de caucho y tal, pero para que se hagan una idea de cómo llegó a ser aquí el mercado, en Manaus había una réplica de la escala de Milán. Y la fuente que había delante de la réplica de la escala de Milán mandaba champán durante todo el día, porque los 4 o 5 descartes de cauchero tenían esta cantidad de dinero. Había uno, Sierra, que se llamaba, que no se planchaba las camisas, había camisas nuevas de París todas las semanas. Todas las que necesitaba. Sí, todo. La púrpura, para poder teñir un tejido de púrpura, que tenían un valor extraordinario. Bueno, pues el secreto de cómo se teñían esos tejidos era otro tesoro, ¿no? Para quien lo poseía. El molusco, púrpura. Bueno, vamos a dar paso de nuevo al gran Emilio Arias. Bueno, cuando me dijeron que tenía que venir a Berín, no podía pasar sin tocar una cantiga del rey Don Denis o Don Dinis, que como tenemos Portugal aquí al lado, fue un gran trovador. Es Dionisio I de Portugal, nace en 1261 y muere en 1325. Es nieto de Alfonso X, o sea que ya era de familia trovadora, y se conservan, se recopilan en cancioneros 138 cantigas, algunas están con música, otras está solamente el poema, están en galaico-portugués. Y la época de Don Dinis fue una época muy importante. En su época Lisboa es un gran centro cultural. Él funda la Universidad de Coimbra, y la obra de Don Dinis se transmite, como muchos trovadores la transmiten en el Camino de Santiago, por el Camino de Santiago. Y es una cantiga de amigo que se titula Hay flores do verde pino. Hay flores
do verde pi. Si sabedes novas do meu amigo, ai Deus eu hei. Hay flores do verde rábamo, si sabedes novas do meu amado, ai Deus eu hei. Si sabedes novas do meu amigo, aquel que gracias. Bueno, pues con esto vamos a concluir por hoy. Mañana más, no mejor porque es imposible. En fin, mañana a las 12 pues quedan todos ustedes invitados a participar de nuevo en las jornadas. Muchísimas gracias por venir hoy. Gracias.